Aleluya. Denle el aplauso al Señor, crea que le aplaude a Él. Aleluya. Bendito es su nombre. Amén. Tome su lugar, por favor, si es tan amable. Abra la escritura en el libro de Éxodo, en el capítulo 33. Éxodo, capítulo 33. Como siempre, compartiendo la palabra, si al lado suyo, izquierda o derecha, no hay quien tenga Biblia, para que juntos vayamos con la escritura. Amén. Éxodo, capítulo 33, en el versículo 15. Amén. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Ahí vamos a estar tomando de la escritura conforme este capítulo 33 y el capítulo 32. Dice así, siga con su vista desde el 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moshe respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuándo decimos amén? De lo primero que nosotros vamos aprendiendo y vamos entendiendo, y ahora sí que usando otra palabrita, percibiendo, es la presencia del Eterno. Antes se iba tal vez a declaración más verbal, y como dicen por ahí, más coloquial o en lo natural. Dios mío, ayúdame, en una fe en la cual todavía no llegaba la conciencia de la existencia de Dios, de Elohim, porque todavía no recibíamos al Señor, pero teníamos el Dios en la boca. El Dios mío, ayúdame, el Dios mío, ¿por qué esto o aquello? Eso no significa que no tuviésemos fe, sí, y era con una fe. Como dice el libro de los Hechos, cuando el apóstol se encuentra un grupo de personas y en una piedra decía al Dios no conocido, y lo estaban adorando. Entonces se acerca el apóstol y les dice: a este Dios que ustedes adoran y que no conocen es al que yo predico. Ahora, aquí no lo conocían ni lo adoraban, y tal vez lo estaban haciendo con todo su corazón. El problema, si la volteamos, ¿cuántas veces nosotros conociéndole no lo hacemos con todo el corazón? Y podría ser al revés, que los que le adoran no conociéndolo, pero haciéndolo de todo su corazón, a lo mejor le estaban adorando mejor. El hecho es que ahí estamos hablando de esta palabra, su presencia. La presencia del Eterno es para nuestras vidas la mayor bendición que nosotros podemos tener en toda nuestra vida. Desde el momento en que nos da la vida, desde el momento en que nos lleva al conocimiento de Yeshua, y desde el momento en que nosotros podemos cantarle, orar, leer la Escritura, hablar de Él. Desde el momento en que lloramos cuando hemos sentido su presencia, desde el momento en que hay pruebas, en que la persona puede tener una enfermedad y X, como ya sabemos. Moisés era un gran pastor, considerado uno de los grandes pastores en su función pastoral, porque también es un hombre que ejerce la profecía. Para los judíos es el profeta más grande, independientemente de Yeshua. Y Moisés era un hombre bien amoroso con su pueblo, y cuando el Eterno les dice: tienen que salir de aquí, él dice esta frase preciosa: no me iré, no nos saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Amén. Este texto nos habló tan fuerte en una ocasión que mandamos a hacer un cuadro con este texto: si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Y estando predicando en Jalapa, Veracruz,
Y conocimos un varón que hacía unos textos en tipo pergamino, con una letra muy bonita. Y le pregunté, ¿en cuánto tiempo los haces? Dice, pues en 2 días. Le digo, yo voy a estar 3, te encargo este texto. Y ahí lo tengo. Ahí está en la recámara. Y es como un saludo. Benny Hinn, en su libro Buenos días Espíritu Santo, dice: cuando nosotros abramos nuestros ojos en un nuevo amanecer, en un nuevo día, siempre que los abramos, lo primerito que tenemos que decir es: buenos días Espíritu Santo. La enseñanza hebrea dice que cuando nosotros abramos nuestros ojos, que debemos de decirle: gracias, Señor, porque tengo alma. O sea, esto es que en la noche no me fui contigo, mi alma todavía está con mi cuerpo. Gracias porque tengo vida, porque me diste la oportunidad de vivir un día más. Amén. La presencia entonces del Eterno es necesaria. Hay veces que si no se ora, se nos olvidó su presencia, tenerla ahí en la cama junto a nuestro lado. Si en el alimento no se ora como debe de ser, con el corazón y sintiéndolo, a lo mejor el Señor no está sentado ahí en la mesa con nosotros, porque la oración no llega, la invitación no llega. Amén. A lo mejor cuando se esté en la sala y en donde sea en casa, cuando leemos la Escritura no hay una oración, entonces la presencia tal vez no la percibimos y no recibimos la revelación que Él quiere dar a nuestras vidas. Y la lectura se quedó en algo bonito, pues no alcanzamos la revelación y lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, porque no percibimos, no invocamos y no buscamos su presencia. De tal manera entonces que su presencia siempre tiene que ir con nosotros, porque de otra forma vamos a actuar mucho en la carne. Vamos a actuar mucho en las contiendas, en nuestro carácter, y ya sabe, en todo lo que nosotros traemos por ahí. Pero cuando buscamos esa presencia, entonces su voluntad, sus propósitos van a ser en nuestra vida. Vamos a hablar sus palabras, vamos a pensar los pensamientos que Él pone en nuestras vidas. Vamos a tomar las decisiones de acuerdo a su voluntad. Y vamos a caminar como Él quiere que camine. Hay una frase coloquial que hace muchos años salió y que retaba al pueblo creyente de ese tiempo y decía: ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Yeshua en tu lugar? Cuando vamos a hacer esto, piensa: ¿qué haría el Señor en mi lugar? Y creo que ahí nos frenaríamos en muchas cosas que Él no lo haría, o no lo haría como nosotros lo hacemos en ocasiones. Y esta frase habla de eso. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Está hablando de su presencia, de muchas maneras y formas, en las propias palabras de usted. Él está recordando, el tratar de percibir su presencia, que es amor. El pueblo de Israel estaba en un acto de rebeldía. Dice en Éxodo 32:7, cuando Moisés, sube exactamente a buscar la presencia del Eterno, cuando él va en ese ayuno de 40 días y sube el monte, va a buscar la presencia del Eterno para llevársela al pueblo, para que el pueblo viviera más de esa presencia hermosa. Ellos ya habían experimentado la presencia del Señor en su poder, en los milagros, en las plagas, el mar que se abrió, bueno, y cosas tremendas, pero se les había olvidado. Muy rápidamente empezaron a vivir lo suyo, como cuando salimos tal vez de la congregación y se nos olvidó, y ya de ahí hacia afuera, quién sabe qué sucede a la tarde del domingo, la noche, y lunes a sábado, y hasta venir otra vez acá, quienes vienen solo domingos. Como que la presencia se nos olvidó. El pueblo lo había experimentado, lo había vivido. Jonás
es uno de los que hizo a un lado la presencia del Señor. Cuando el Señor le dijo, vete a predicar a Nínive, y él se va, creo, a Jope o algo así. Hizo su viaje y no el viaje que le dijo el Señor. Entonces la presencia del Señor no está con Jonás, porque Jonás se apartó de su presencia. Y es obvio que viene un juicio, viene el mar, se acelera, quiere hundir el barco, y quienes estaban ahí entienden que era un juicio, porque la tormenta de repente apareció. Dice, hay alguien en desobediencia con su Dios. Y todos dijeron, no, yo estoy bien, pero se dan cuenta que era Jonás con su Dios y que era el verdadero. Y lo arrojan al mar, porque el mar estaba pidiendo juicio para con Jonás. La desobediencia, la rebeldía son síntomas y consecuencias de apartarse de la presencia del Eterno. Amén. Yeshua tenía la naturaleza humana, fue tentado. El ser tentado no es pecado. El pecado se consuma cuando se cae en la trampa y se realiza el pecado. Y le llovió. Ustedes saben, vituperado, señalado, criticado, cuestionado, enjuiciado, todo falsamente. Pero se mantuvo. Él, como dijo en el huerto de Getsemaní, Padre, se va a pasar la copa por mí y me la he de tomar, hablando de la muerte. Dice, pues que sea como tú quieres, pero como dando a entender su naturaleza humana, ¿verdad? Es amarga, está bien difícil. Me voy a encontrar y me estoy encontrando con cosas tremendas. La parte final antes de ir a la cruz, y se la toma, es el cáliz, es el primer trago de la copa y del cáliz. El segundo fue cuando dice, esta es mi sangre en Pascua, tómenla en memoria de mí, y vuelve a tomar. Y la tercera copa es cuando dicen las bodas del Cordero, cuando vayamos a su presencia. La iglesia no está en general, y esto es los creyentes, perdónenme, de la denominación que sean, que con un corazón entregaron a Yeshua su corazón, todos de la denominación que sea, porque la denominación y el nombre de la religión y los pastores no damos la salvación, la da el que la acepta y le recibe con todo su corazón. Amén. Vamos, primero Dios, vamos a estar en las bodas del Cordero, y ahí vamos a volver a brindar con Él. Amén. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Hemos dicho que en la manada de las ovejas son las hembras y el Cordero es el macho. Y conforme a la Escritura, la iglesia somos las ovejas y el Cordero es Yeshua. Amén. Entonces la presencia va a ser algo tremendo en nuestras vidas. El pueblo era rebelde, y cuando Moisés sube, curiosamente, quienes estaban más cerca de él, su propio hermano Aarón y Miriam, dicen, como no regresa, y ellos un poco influenciados por el pueblo rebelde, dice, vamos a hacernos un becerro, con el oro, la prosperidad que el Eterno les había dado y que sacaron de Egipto. Dice el 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro. Dice el 4 que los toma, le da forma con el bril, los funde, y entonces empiezan a creer en un becerro de oro. El contexto, los comentarios de la traducción hebrea dice que este becerro hablaba y se movía, o sea que el demonio que entra en este becerro de oro, y le empiezan a adorar, le ofrecen sacrificios mientras Moisés está buscando la presencia del Señor. Ahora,
Aquí hay algo tremendo. ¿Por qué tan rápido perdieron la noción espiritual? ¿Por qué tan rápido el pueblo digo, bueno, como ya tardó, entonces vamos a ser nosotros dioses? ¿Por qué tan rápido se apartaron de la voluntad y de la presencia del Señor? Porque en el fondo era un pueblo que todavía no había entendido exactamente lo que significaba la presencia. No habían valorado. Como en ese tiempo había muchos dioses, como en ese tiempo estaban los dioses de los cananeos, de los filisteos y de cantidad de tribus y de pueblos, entonces tenían la opción pero dicen, vamos a crear uno nuevo, y entonces crean el becerro de oro. Y según de Corintios, Pablo dice que murieron como 3,000 y luego como 10,000 por las serpientes y por el destructor, porque se embriagaron, se drogaron. Entonces había ahí participación de sexo de todo tipo, y este becerro de oro los había movido a este tipo de práctica. Entonces, al perderse, al separarse, al dejar de buscar la presencia del Eterno, caen en todo este tipo de situación el pueblo. ¿Pero por qué? Dice el 32:7. Entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entendemos con la idolatría. ¿Cómo se corrompió? Por las influencias, por lo que oyeron, se contaminó y se corrompió. Dice aquí que fueron con Aarón, oye, ya tardó Moisés, tu hermano no baja, vamos a ser nosotros dioses, vamos a hacernos un Dios, y toman la prosperidad y la bendición y se hacen un Dios. Hermano, nosotros nos vamos a corromper si nos dejamos seducir, nos dejamos convencer por lo que no nos lleva a la presencia del Eterno. A ver, llámenle como le llamemos, mundo, películas y tantas influencias o cosas que llegan a nuestra alma, a nuestra vida. El segundo punto de la separación de la presencia, el verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron. Se apartaron del camino. El segundo punto, la corrupción, obvio, que llega a apartarse y a tomar otro camino. Y así dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En ese sentido, en ese aspecto, hablando él como el Mesías. Ese fue el segundo punto. Cuando alguien se corrompe, empieza a apartarse de la presencia y empieza a ir con el becerro de oro. Y el becerro de oro puede ser también la diversión, puede ser algo que estamos iniciando, un estudio filosófico que el mucho puede apartar del Señor, puede por ahí X situación, el amigo, tal vez hasta un deporte, y nos empieza a mover y nos empieza a apartar del camino, la obsesión por el dinero, la obsesión por el materialismo y qué sé yo, ¿verdad? Por ahí puede llegar. Entonces es un pueblo corrompido por la idolatría, es un pueblo que se aparta del camino. El 32:9 dice, dijo más Yahweh a Moshe, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. En la otra versión dice testarudo, es obstinado, cerrado, con una dureza que no se puede. Cuando la persona dice azul, aunque haya 100 y 99 digan, es que es rojo, no, es que es azul, y es azul, y 99 dicen, es rojo, no, es azul, y azul me quedo, y no hablo del Cruz Azul, no. Y azul estoy y nadie me mueve y me quedo azul cuando es rojo. Eso significa la palabra de dureza, que no nos entra nada sino lo que nosotros queremos. Entonces es un pueblo corrompido, un pueblo separado del camino, un pueblo de dura cerviz. Y luego fíjese el verso 22,
Y respondió a Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Fíjese la secuencia: se corrompe, se separa del camino, se hace duro de corazón, y obvio que eso lo lleva a la inclinación al mal. Así van los pasos de lo que puede provocar una separación de la presencia del Eterno. A ver, la inclinación al mal. Me inclino al bien con todos los dones, fruto del Espíritu Santo, o me inclino al mal. Dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde viene esto y viene lo otro? Y habla de la influencia del mundo, como de la influencia del mal. Y el siguiente paso que hace que el pueblo se separe de la presencia del Señor, dice el verso 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, un pueblo desenfrenado. Es el quinto punto: corrompido, separado del camino, pueblo de dura cerviz, pueblo inclinado al mal. Inclinado al mal, se desenfrena. Entonces lo toman los malignos al pueblo, y se desenfrenó, completamente apartado del camino del Señor. Amén. Esto y sus ramas de cada una de las frases que hemos estado mencionando provoca que el pueblo se aparte de la presencia del Señor. Obvio que entonces el pueblo ya no buscó la presencia del Señor, ya no dijo: gracias Señor por el alimento, gracias por las sandalias, gracias por esta vestidura, gracias por los hijos. No, ya no lo adoró, ya no le cantó. Entonces hace que se aparte de la presencia del Señor. Una ocasión yo tomé un taxi, esto sin criticar a los taxistas, porque inclusive aquí hay, como me tocó un varón, como dicen, tipo jarocho, que de 10 palabras 9 eran groserías. Pero así, ya ven que unos hasta tienen medio gracia, ¿no? Y ya no la dicen tanto como ofendiendo a nadie, porque realmente no había nadie a quien ofender, pero así hablaba. Y antes de llegar le digo: oiga, le conté 10 palabras y 9 fueron groserías. ¿Es en serio? Le digo: sí. Luego, ¿así habla con su familia en su casa? Dice: pues sí, mi esposa dice que ya le baje. Le digo: ¿qué le gusta el fútbol? Digo: me lo imagino. Si su equipo va perdiendo, se suelta. Dice: sí. Le digo: eso le pasa por comer tanta sopa de letras. Bromeándolo, como éramos de la AAA los dos, nos entendíamos. Le digo: mire, yo no soy tan moralista ni tan legalista, y yo entiendo, pero pues sí, como que es molesto tanta grosería. Le digo: ¿y con quién se pelea? Dice: ¿cómo? Pues sí, porque para todo, como dicen, y qué sé, quién sabe qué. Le digo, y lo veo iracundo, con ira, enojado, y soltándole, pues no sé a quién. Está peleado con la vida, está peleado con el mundo. Pasó un perrillo por ahí: ¡ey, perro, qué sabe qué! Y pobre perrito, ni lo oyó, ni le entendió, ni cuenta se dio. Pues le aventó como 30 groserías. Seguimos caminando, usted seguía hablando del perro. Habló del presidente y lo mandó al quinto infierno. Y lo maldijo. Y pobre presidente, hay que orar por él. En lugar de, porque si oramos por él puede mejorar, ¿no? Pero si lo maldecimos, pues lo vamos a empeorar. Y ya le estoy haciendo ver. Dice: sí, ¿verdad? Y pues se pelea con la televisión, con el perro, con el de al lado, con el de la camioneta, el de la bicicleta. En lo que venimos, se peleó como con 20. Pues espero que conmigo no. Le voy a dar 5 pesos más para que me bendiga, pero no así. Dice: ¿y usted qué es? Digo: mire, olvídese de quién soy. Pero si usted busca de Dios, digo: yo busco de Dios y todavía tengo muchos errores y muchas fallas. No soy mejor que usted tal vez, pero busco de Él y Él nos va a ayudar. Dice: sí, tiene razón. Ya llegamos, y digo: mire, yo estoy aquí, yo soy pastor, y quiere que haga una oración y lo bendiga. Yo lo voy a bendecir, yo no soy Dios.
Voy a pedir una bendición para su vida, que lo proteja, que no choque contra robos, secuestros. Y ya le oré. Y ya cuando terminó, dice, sí es cierto, ¿verdad? ¿Y qué tal si cambio? Si yo hablo así como usted, pues sí. Pero también háblele así a sus hijos. Porque cuando habló de su hijo, usted me contó de él, pero con pura grosería. Y eso, quién sabe qué, pero... Y puras las groserías son maldiciones. Ahí le va, con todo respeto. Ya le hemos dicho alguna vez. La palabra cabrón es el nombre máximo de Satanás. Viene de cabrío maldito. La palabra chinga viene del demonio chingón. Por eso cuando dan la famosa mentada de mamá, la gente se enoja. Están mencionando nombres de demonios. Y ya no les sigo por respeto a donde estamos, aunque no estamos maldiciendo ni lo decimos en el sentido maligno. ¿Sí está claro? Digo, ¿por qué no bendices a tu hijo? Tarado, idiota, estúpido, babazo, mira, ahora me saliste hasta marihuano. Mejor Dios te bendiga, te dé fortaleza, cuídate, busca a Dios. Amén. Tienes errores como cualquier joven o niño, pero mira, Él te va a fortalecer, Él te va a hacer grande, Él te va a ayudar a que salgas de tus problemas. Busca a Dios a tu manera, invócalo, pero con todo el corazón. Amén. Ahora, estamos hablando, no criticando a un varón, no, sino viendo la falta de presencia de Dios que hace falta en toda la gente y que nos hace falta a nosotros. Nosotros estamos aquí y podemos resumir, es que yo vengo al templo y hoy todos los domingos y yo leo la Biblia y yo oro, pero la presencia, ¿dónde está? Ahí en el problema, ahí en la situación, en nuestro hablar, nuestro ver, nuestro oír, en el bendecir a la persona que necesita. Amén. Una ocasión estábamos ahí en una taquería y llegó un mudito y nadie le daba una ayuda. Ya ven que hay algunos que se hacen mudos, pero él es un mudito que yo conocí aquí. Dije, eso no es. Cuando ya lo vi crecido y bien gordote, dije, no, sí es. Y se acercó y no me reconoció. Ya le digo al de los tacos, ¿sabe qué? Dele tacos. Y ya a señas le dije que si quería comer, y me dijo, sí. Le digo, yo pago. Más que pues comió mucho. Yo tenía un cangurote. Y ya cuando estaba come, se ve que no había comido, y pedía más, y el taquero me decía, ¿qué? No, pues ya dale, ¿ya qué? Y hasta el hambre se me fue a mí. Y ya cuando yo me voy, me acerco y le muevo la cara, le digo que me viera. Y me reconoció, se levantó, me abrazó, me cargaba. Era un chavo, ahora ya estaba altote, así gordote, lloró, me abrazó y se hincó. Digo, no, ¿qué te pasa? No te hinques. Ya lo levanté y me volvió a abrazar. Entonces me escribió, perdóname, pastor, desde que me fui de la iglesia me aparté de la presencia de Dios. Dice, pero yo le dije una vez, si tú quieres que yo regrese, haz que me encuentre con el pastor que me bautizó, mi pastorcito. Y luego escribió, yo regreso con Dios. Pero ya no radico aquí. Se voy llegando a San Luis Potosí, voy a buscar la iglesia y regreso con Dios porque me cumplió la promesa. Amén. Ahora es un testimonio, me tocó vivirlo a mí. Pero el Señor va a usar tacos, va a usar un perrito, va a usar un niño, una muerte, una enfermedad, una bendición. El Señor va a usar lo que sea, porque en su amor y en su misericordia, aunque nosotros estemos corrompidos, frustrados, apartados, lejos del camino, desenfrenados, Él es un Dios de amor y no nos va a dejar. Amén. Y nos va a buscar de la manera que sea. Aleluya. Porque somos sus hijos y Él es un papá de amor y Él es un papá de misericordia. Amén. Y Moisés cuando dice, yo me voy a ir, pero ¿cómo con un pueblo con esas características?
Primer paso, Éxodo 32. Desde el verso 31, entonces volvió Moisés a Yahweh, a Dios, y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Qué tremendo Moisés. Perdona al pueblo corrompido que se separó, que ha sido duro, que se inclinó al mal, que se desenfrenó. Perdónalos, Señor. Si es necesario, bórrame a mí del libro de la vida, pero perdónalos a ellos. Yo llevo sus cargas, yo llevo su pecado. Está hablando como Yeshua. Aleluya. Señor, yo te entrego mi vida. Yo estoy aquí y yo te la entrego toda y totalmente, pero perdona a todo aquel que necesita. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. O sea que hay un pago por pecar. Y esta es la muerte, no la física, porque finalmente todos vamos a morir. Pero el alma o se va a una vida eterna con Dios, al reino de Él, o se va a una muerte eterna, a una condenación eterna. Entonces Yeshua muere y dice: yo fui enviado por el Padre para que todo aquel que en mí crea y me reciba no se quede en una muerte espiritual, sino que viva eternamente y para siempre. Amén. La palabra dice que a quien nunca se le predicó y que nunca escuchó, que por la pura creación y lo que vemos del universo no va a tener excusa, porque va a entender que hay un Dios todo perfecto. Amén. Y Moisés dice: bórrame si es necesario, pero perdona a este pueblo. Este es el primer paso. Muchos ya lo dimos y ya le dijimos: Señor Jesucristo, Señor Yeshua, yo acepto tu sacrificio. Pero te quedaste muerto. Ah, no, pero resucitó. Eso significa que entonces yo puedo morir a una vida, la que estoy llevando, y puedo resucitar a una nueva y dejar mi becerro de oro, mi corrupción, mi dureza de corazón, la mala inclinación, y dejar todo lo que yo estoy viviendo y cómo estoy siendo, porque aquí estaba la presencia de todo lo que hemos mencionado, pero aquí está la presencia de la bondad, del amor, de la misericordia, de la compasión. Aunque le digan: oye, tú ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ya no, porque ya lo hice. Amén. Ya no, porque ya me cansé de esta vida y ya perdí muchos años y mucho tiempo de vida. Una hora de vida jamás la recuperamos. A lo mejor inicia una rayita, una canita, ¿verdad? Ya no puedo recuperar esa hora. Sí, hay que vivir y gozarse y lo más que podamos nosotros ser felices, pero sanamente. Amén. Él dice entonces es que el primer paso para recobrar como el pueblo es el perdón, pero también nosotros de una forma personal decirle: Señor, perdóname porque he descuidado tu presencia, perdóname, Señor, porque me he apartado, perdóname, Señor, porque no he entendido. Esta semana ha sido muy especial. El domingo fuimos a grabar un programa ahí a TV Azteca. No les aviso cuándo sale. El año pasado fueron 4 programas que nos dieron, 2 de TV Azteca, 1 de Televisa y 1 del canal del Estado de México, del mexiquense. Y el tema era el universo, el propósito del universo según la espiritualidad y Dios. Y el otro era un investigador, un científico de la universidad, y él iba a debatir en cuanto al propósito del universo según la ciencia. Pues tuvo un domingo muy difícil, y bueno, esa semana estuvo muy pesada. Luego vinieron los licenciados para ver lo de las iglesias, regularizar, papeleo, todo, porque viene la reforma religiosa. Entonces me cargó el trabajo así tremendo, entre prueba, entre trabajo y detallitos. Y tenía el programa, dije: bueno, vamos.
Entonces, en un minuto, uno tiene que exponer la primera participación. Es un programa de intelectuales. Y luego gracias al Eterno, porque ya nos habían invitado la vez anterior, y si nos repitieron es que la hicimos, ¿verdad? Y luego el otro tiene un minuto para debatir. Y ahí me ponen un segundero, y atrás de mí está el segundero de él, porque estamos así medio esquinados. Pero yo no veo el segundero de él ni él el mío, pero el mío no funcionaba. Y va a calcular. Y a los 20 segundos que uno empieza a hablar, nos pueden interrumpir. Y empieza a hablar él y yo lo puedo interrumpir. Y empiezo yo a hablar del propósito del universo según Dios. No, empezó él y empezó a hablar, pero no según la ciencia, sino según el hombre. Dije, según el hombre, yo traigo aquí todo que Isaías dijo que la tierra es redonda, comprobando que la ciencia de Dios en el universo y que había un propósito. Amén. Y de ahí sacamos todos los textos que habla como la ciencia del Eterno le pegó a Copérnico, le pegó a Aristóteles y al mismo Albert Einstein y el átomo, y cómo había un gas que se estuvo sobre la faz creando y el espíritu se movía. Les decía, este es el Big Bang de Dios, porque la ciencia dice que el Big Bang es una explosión que hubo, se formaron átomos, moléculas, y de ahí hasta llegar al mono, y que de ahí venimos nosotros. Y yo les decía que no es cierto. Pero me cambié el tema. Entonces, por el tiempo, y tiene 20 segundos y contesta, y yo ya no puedo entrar mucho en el tema. Luego el panel eran 3 científicos ateos, y uno dijo, no, yo le doy la razón a él, yo le doy la razón a él, y el otro dijo, yo les doy un empate. Dije, bueno, ahora sí que perdimos la pelea humanamente, pero pude hablar lo que no he hablado en ningún problema de Dios. Amén. En ese sentido. Ya después oí que le dijo, pues es que no preparé el de la ciencia y lo dije según el hombre. Y luego el segundero nunca me funcionó y era muy difícil el tiempo, y así como nos mueren en ese programa de Andrés Romero que se llama En el Ring. Hermano, pero la presencia del Señor nos hizo hablar de Él. Aleluya. Nos hizo